Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de Leyendo la Biblia día a día. Un espacio donde cada día abrimos las Escrituras para conocer más profundamente el corazón de Dios. Así que gracias por escuchar. Si es la primera vez que nos acompaña, recibe un abrazo en el amor de Cristo. Esto no es simplemente un programa para leer la Biblia, es un tiempo para permitir que la palabra transforme nuestro corazón y fortalezca nuestra fe y nos enseñe a caminar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Hoy estaremos estudiando los salmos del 61 al 70. 10 salmos llenos de oración, de confianza, de arrepentimiento, de esperanza, alabanza y dependencia de Dios. Así que hoy veremos cómo el Señor es nuestro refugio, es nuestro defensor, es nuestro libertador, es nuestra roca firme en medio de cualquier circunstancia. Así que te invito a que dispongas tu corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice la palabra que es viva y eficaz. Amén. Y tiene el poder de cambiar nuestra vida. En el Salmo 61 es un salmo, es una oración muy hermosa de David. Es el clamor de una persona que se siente cansada, que se sienta afligida o lejos de un lugar de seguridad, pero que sabe que Dios sigue siendo su refugio, su roca y su protección. Este salmo nos enseña algo poderoso. Cuando nuestras fuerzas no alcanzan, podemos correr hacia Dios y Él nos lleva a un lugar más alto que nuestras circunstancias. Amén. Así que leo la palabra para ustedes. El Salmo 61 dice que Dios es nuestra torre fuerte. Dice el capítulo 61, versículo 2, dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Amén. David aquí clama a Dios desde la angustia y reconoce que sus propias fuerzas no son suficientes y pide ser llevado a un lugar seguro a la presencia del Señor. Y aquí la roca representa la estabilidad, seguridad y salvación cuando nuestras emociones nos traicionan o las circunstancias parecen derrumbar. Dios continúa siendo firme e inamovible. Amén. Así que Dios quiere que dejemos de confiar únicamente en nuestras capacidades y aprendamos a depender completamente de Él. En cada problema debemos correr primero en el Señor antes que el temor o la desesperación. Amén. Y aquí en el Salmo 61, en el versículo 1 dice: oye Dios mi clamor, mi oración. ¿Entiende? Aquí David comienza hablando directamente con Dios. Él no guarda su dolor ni intenta aparentar que todo está bien. Él le clama a Dios. Y esto nos enseña que podemos acercarnos a Dios tal como estamos y cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes, confundidos o cansados, podemos decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Dios no desprecia un corazón que clama sinceramente. Así que no te quedes cargando solo aquello que te está afligiendo. Lleva tu clamor a Dios en oración. Amén. Y aquí en el Salmo 62, habla de esperar solamente en Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios: solamente en Dios está acallada mi alma. Aquí David enseña que la verdadera paz no depende del dinero, de las personas ni de las circunstancias, sino únicamente de Dios, de nuestro Salvador. Amén. Jesucristo, mi Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Aquí sabemos que la verdadera paz no depende de lo que es el dinero. Amén. Depende de Dios.
Nuestra seguridad jamás debe descansar en lo material, sino en el Señor. Así que tenemos que aprender a esperar con paciencia la respuesta de Dios. Él nunca llega tarde. Él obra en el tiempo perfecto. Amén. Y aquí en el Salmo 62 este salmo es atribuido a David. A lo largo del salmo, David repite una verdad fundamental. Solo Dios puede darle la verdadera seguridad al ser humano. David aquí estaba enfrentando oposición, dificultades, pero aprendió que nosotros también necesitamos aprender. Cuando todo alrededor se mueve, Dios permanece firme. Amén. Y aquí en el versículo 1, ¿sí? Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Aquí David comienza diciendo que su alma encuentra descanso solamente en Dios. La palabra solamente es muy importante. David no dice que su alma descansa principalmente en Dios, sino que en Dios solamente. Esto significa que podemos buscar ayuda en otras personas y recibir consejos, trabajar y hacer nuestra parte, pero nuestra confianza definitiva debe estar puesta en Dios. La salvación de David no depende de sus propias fuerzas. Él reconoce que de Dios viene su salvación. Y eso también tiene una aplicación espiritual muy profunda. Nuestra salvación eterna viene de Dios por medio de Jesucristo. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verdadero descanso, mis hermanos, comienza cuando dejamos de intentar controlar todo y aprendemos a confiar solamente en Dios. Amén. Y en el versículo 2 del Salmo 62 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Aquí David utiliza 3 imágenes para describir a Dios: roca, salvación y refugio. Una roca sabemos que representa una estabilidad, ¿verdad? Un refugio, representación de protección. Mi vida, y David dice: mi vida puede estar rodeado de problemas, pero yo tengo un lugar firme donde permanecer. Observa que David no dice que nunca tendrá dificultades, dice que aunque existan dificultades no será completamente derribado porque Dios es su fundamento. Qué lindo. Y mire que el Salmo 18 lo dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertad. Sobre ti. Amén. Y aquí el Salmo 63 del versículo 3, Salmo 62, versículo 3 al 4 dice, lo leo para ustedes: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared inclinada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira con su boca y bendicen, pero maldicen en su corazón. Miren esto. Aquí David habla de sus enemigos. Él se siente atacado y describe su situación como una pared inclinada y una cerca derribada. La imagen representa algo que parece estar a punto de caer. David está enfrentando personas que quieren derribarlo, pero también denuncia la falsedad de aquellos que hablan una cosa mientras en su corazón tienen otra intención. Amén. Y esto lo vemos en nuestro diario vivir. Esto nos deja una enseñanza importante. No todas las personas que hablan bonito tienen buenas intenciones. Por eso nuestra confianza final no puede estar puesta en los seres humanos. Amén. Dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 dice: maldito al varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Miren esto. Esto no significa que nunca debemos confiar en nadie, significa que ningún ser humano debe ocupar en nuestra vida el lugar que solamente le corresponde a Dios. Amén.
Y esto nos enseña algo poderoso. Las personas pueden fallarnos, pero Dios permanece fiel 100%. Amén. Y aquí en el versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aquí David comienza a hablarle a su propia alma. Es como si Él estuviera diciendo: alma mía, deja de angustiarte, vuelve a confiar en Dios. Esto es algo que nosotros también debemos aprender. Hay momentos en los que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Cuando el miedo diga: no vas a poder, debemos recordar que Dios es nuestra esperanza. Amén. Cuando la ansiedad diga: todo está perdido, debemos recordar: Dios sigue en control. Cuando las circunstancias digan: no hay salida, debemos recordar: Dios puede abrir caminos donde nosotros no los vemos. Amén. Y miren que el Salmo 42 en su versículo 11 nos respalda. Dice: ¿por qué te abates? Dice David: oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Hay momentos, mis hermanos, en los que debemos hablar a nuestra propia alma y recordarle las promesas de Dios. Amén. Y aquí en el Salmo 62 en su versículo 6 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio, no resbalaré. Aquí David repite nuevamente la idea de que Dios es su roca. La repetición nos muestra que esta verdad debía quedar profundamente grabada en su corazón. Aquí David no está diciendo: yo soy fuerte. Él está diciendo: Dios es mi fuerza. No está diciendo: yo puedo controlar mi futuro. Está diciendo: mi futuro está seguro en las manos de Dios. Amén. Y aquí en Isaías 41 en el versículo 10 nos respalda esta palabra. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Qué lindo, ¿verdad? Nuestra seguridad, mis hermanos, no depende de lo fuerte que seamos, sino de quién es el Dios en quien hemos confiado. Amén. Y el Salmo 62 en el versículo 7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aquí David vuelve a colocar toda su confianza en Dios. Aquí aparece una palabra importante: gloria. Aquí David reconoce que su identidad y su verdadero valor no depende de la aprobación de las personas. El mundo puede aplaudirte hoy y olvidarte mañana. Las personas pueden reconocerte o rechazarte, pero tu verdadero valor está en Dios. Amén. Y en Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Reflexionemos con esta palabra. No vivas tratando de agradar a todo el mundo. Tu identidad debe estar fundamentada en Dios. Amén. Y aquí en el versículo 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este es uno de los versículos más hermosos del Salmo. David ya no habla solamente de sí mismo, ahora invita a todos: esperad en Dios. Y añade: derramad delante de Él vuestro corazón. Miren esto significa que hablar con Dios es hablar con sinceridad. Puedes contarles tus temores, puedes contarles tus preocupaciones, puedes contarles tus luchas, puedes contarle aquello que no puedes decirle absolutamente a nadie. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Amén. Un corazón humilde. Eso es lo que Dios quiere. Y mire lo que dice Pedro en el capítulo 5, versículo 7. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso, ¿no? No guardes toda tu carga dentro de ti. Entrégale a Dios tu corazón y tus preocupaciones. Amén.
Y aquí en el Salmo del 9 al 10 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mientras los hijos de varón, pasándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os evanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ahora David aquí habla de 3 cosas en las que el ser humano puede equivocadamente poner su confianza: en las personas, en el poder y en las riquezas. David advierte que las riquezas no deben convertirse en el centro de nuestro corazón. El problema no es tener recursos, el problema es poner nuestra esperanza en ellos. El dinero puede desaparecer, las posesiones pueden perderse, las personas pueden cambiar, pero Dios permanece fiel. Y mire que en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos, dice la palabra de Dios. Que no hagamos los tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompe. Amén. Así que puedes tener riquezas, pero no permitas que las riquezas te tengan a ti. Aquí en el Salmo 62, en el versículo 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Mire, aquí David reconoce que el poder pertenece a Dios. Esto es fundamental. Nosotros tenemos límites, Dios no. Nosotros podemos cansarnos, Dios no. Nosotros podemos perder el control, Dios nunca pierde el control. Amén. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Wow. Cuando enfrentas una situación que parece imposible, recuerda: ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene Dios. Amén. Y aquí en el versículo 12 del Salmo 62 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquí el Salmo termina hablando de 2 atributos de Dios: su poder y su misericordia. Dios tiene poder, pero no es un Dios cruel. Dios tiene autoridad, pero también tiene misericordia. Esto nos muestra el equilibrio perfecto del carácter de Dios, que Él es justo, pero también misericordioso. Él conoce nuestras obras, pero también conoce nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana, dice la palabra de Dios. Y este Salmo 62 termina enseñándonos que podemos confiar en un Dios que tiene todo el poder y al mismo tiempo está lleno de misericordia. Amén. Este Salmo 62 nos enseña, y se lo podría resumir la manera más corta: que no pongas tu confianza definitivamente en las personas, no pongas tu seguridad en el dinero, no pongas tu esperanza en tus propias fuerzas, pon tu confianza en Dios. Amén. Y de aquí David repite varias veces que Dios es su roca. ¿Por qué? Porque Él es firme. Él dice que Dios es refugio, porque Él nos protege. Él dice que Dios es nuestra salvación, porque de Él viene nuestra salvación. Él dice que es nuestra esperanza, porque nuestro futuro está en sus manos. Y quizás la frase que más debemos guardar en nuestro corazón sea: en Dios solamente reposa mi alma. Cincélalo en tu corazón, esta frase. Cuando tengas miedo, espera en Dios. Cuando estés cansado, espera en Dios. Cuando no tengas respuesta, espera en Dios. Cuando las personas te fallen, espera en Dios. Cuando no veas el camino, espera en Dios. Porque como enseña el Salmo 62, Dios sigue siendo nuestra roca, nuestro refugio y nuestra única esperanza segura. Amén. Entonces, entramos al Salmo 63. Este salmo es profundamente espiritual, en el que David expresa su deseo intenso de buscar a Dios. Es un salmo
que nos enseña que la presencia de Dios vale más que cualquier cosa que podamos tener en esta vida. David aquí estaba en el desierto de Judá, en una situación de dificultad, pero su mayor necesidad no era física, su alma tenía sed de Dios. Y dice el Salmo 63, dice, mi alma tiene sed de ti. Lo leo para ustedes. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí David comienza con una declaración personal. Dios mío, eres tú. No dice solamente Dios, dice mi Dios. Esto habla de una relación personal. Y luego expresa, mi alma tiene sed de ti. David estaba en un desierto, pero entendía que la sed más profunda de su vida no era solamente la sed física, era una sed espiritual. Y hay personas que tienen muchas cosas, pero siguen siendo un vacío interior. Pueden tener dinero, familia, trabajo, reconocimiento y aún así sentirse que algo les falla, sentir un vacío en su corazón, porque nada de este mundo llena. Todo es pasajero, todo es vano, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el corazón humano que solamente Dios es el único que lo puede llenar. Y aquí, en Mateo capítulo 5, versículo 6, si no estoy mal, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Aquí David nos enseña algo fundamental. Debemos aprender a tener hambre y sed de la presencia de Dios. No debemos buscar a Dios únicamente cuando estamos en problemas. Debemos buscarlo porque Él es nuestro Dios y porque Él es nuestra alma y necesita de Él. Amén. Y el versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí David recuerda los momentos en los que había experimentado la presencia de Dios. Él había visto la gloria y el poder de Dios en el santuario y ahora estando en el desierto deseaba volver a experimentar esa presencia. Y esto nos enseña que podemos atravesar temporadas espirituales diferentes. Y hay momentos en los que sentimos una gran cercanía con Dios y otros en los que atravesamos desiertos. Pero incluso en el desierto Dios sigue estando presente. Amén. Y aquí en el Salmo 42, versículo 1 al 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La verdadera búsqueda de Dios no depende de un lugar. Puedes estar en una iglesia, en tu casa, en el trabajo o atravesando un desierto y allí puedes buscar la presencia del Señor. Amén. En el Salmo 63, versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida mía. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Este es uno de los versículos más poderosos del Salmo. David dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida misma. Esto significa que para David lo más valioso no era simplemente seguir viviendo, sino vivir bajo la misericordia y el amor de Dios. Aquí David había entendido que una vida sin Dios pierde su verdadero sentido. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque para mí vivir en Cristo es ganancia. Amén. Porque para mí vivir en Cristo y el morir es ganancia, dice la palabra de Jehová. Esto no significa que la vida no tenga valor, significa que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Aquí David responde a la misericordia de Dios con alabanza. Amén. Mis labios te alabarán, dice la palabra. Cuando comprendemos cuando Dios nos ama y cuánta misericordia ha tenido con nosotros, nuestra respuesta natural debe ser la adoración. Amén. Y en el versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Miren esto.
Aquí David decide alabar a Dios mientras tenga vida. Esto nos enseña que nuestra adoración no debe depender de las circunstancias. David estaba en el desierto y aún así adoraba. No estaba esperando a que todo estuviera perfecto para buscar a Dios. Él decía, en mi vida te bendeciré. Es decir, mientras viva, adoraré a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Miren esto. Adora a Dios cuando tengas mucho y cuando tengas poco, cuando entiendas y cuando no entiendas, cuando estés en el valle y cuando estés en la cima. Tienes que adorar siempre a Dios. Dice el Salmo 63 en su versículo 5, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Aquí David compara la satisfacción de su alma con un banquete abundante. Y él está diciendo que la presencia de Dios produce una satisfacción profunda. El mundo puede ofrecernos muchas cosas, pero ninguna de ellas puede satisfacer completamente el alma. Amén. Y mire que la palabra lo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús es quien verdaderamente alimenta nuestra vida espiritual. Podemos tener necesidades materiales, pero nuestra necesidad más profunda es espiritual. Amén. Así que no intentes llenar con cosas materiales un vacío que solamente puede llenar Dios. Amén. Y aquí en el versículo 6 del Salmo 63 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de noche. Aquí vemos que David piensa en Dios durante la noche. Cuando todo está en silencio, su mente se dirige hacia el Señor. Esto nos enseña la importancia de meditar en Dios y en su palabra. No se trata simplemente de leer la Biblia rápidamente, se trata de detenernos y pensar en lo que Dios nos está enseñando. Amén. Y dice la palabra de Dios, en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, esa palabra comienza a acompañarnos incluso en los momentos de silencio. Amén. Lo que alimenta, mis hermanos, tu mente durante el día también influirá en lo que ocupará tu corazón durante la noche. Amén. Y dice el versículo 7, lo leo, porque has sido mi socorro y así la sombra de tus alas me regocijará. Aquí David recuerda que Dios ha sido su ayuda. Y otra vez aparece la imagen de las alas que representan protección y cuidado. Aquí David no está diciendo que nunca tuvo problemas, está diciendo, en medio de mis problemas Dios me ayudó. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 46, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Así que cuando recuerdas lo que Dios ha hecho en el pasado, puedes tener esperanza para enfrentar el presente. Amén. El Dios que te ayudó antes sigue siendo el mismo Dios que puede ayudarte hoy. Amén. Y aquí en el versículo 8 del Salmo 63 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aquí este versículo muestra una relación profunda entre David y Dios. Y David dice, mi alma está pegada a ti. Esto significa que David se mantiene unido al Señor. Y luego dice, tu diestra me ha sostenido. Aquí encontramos una verdad preciosa. David se aferra a Dios, pero también reconoce que Dios es quien lo sostiene. Nuestra fe no consiste solamente en nosotros tratando de agarrarnos de Dios, también consiste en confiar en que Dios nos sostiene con su mano poderosa. Amén. Y dice la palabra de Dios en Isaías, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Incluso cuando sientas que tu fe es débil, recuerda que tu seguridad no depende únicamente de la fuerza con la que tú te aferras a Dios, sino de la fidelidad de Dios para sostenerte. Amén. Y aquí en el Salmo 63 del versículo 9 al 10 dice,
Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. En estos versículos, David habla de sus enemigos. Aquellos que buscaban destruirlo finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones. David no está llamando a la venganza personal. Aquí él está expresando su confianza en que Dios es el juez justo. Y esto nos enseña que no siempre tenemos que responder a cada ataque. Hay situaciones que debemos dejar en las manos de Dios. Amén. Y la palabra nos enseña: no os venguéis vosotros mismos, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no permitas que el deseo de venganza destruya tu corazón. Confía en que Dios conoce la verdad y Él hará justicia en su tiempo. Amén. Y aquí en el versículo 11 dice: pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que por él jura, por la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Aquí el salmo termina con una nota de victoria. David comenzó hablando de un desierto de sed y de necesidad, pero termina hablando de alegría en Dios. Y esto es muy significativo. La circunstancia de David no necesariamente había cambiado inmediatamente, pero su corazón sí había cambiado. Cuando una persona aprende a buscar a Dios, puede encontrar alegría incluso antes de que cambien las circunstancias. Y mira lo que dice la palabra. Eso lo encontramos en Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es una fe madura. No adoro a Dios solamente por lo que Él me da, adoro a Dios por quien es Él. Amén. Y este Salmo 63 nos enseña que la mayor necesidad de nuestra alma es Dios. David estaba en un desierto, pero descubrió que el desierto no podía impedirle a buscar al Señor. Su cuerpo tenía sed, pero su alma tenía una sed aún más profunda, la sed de la presencia de Dios. Y este salmo nos invita a preguntarnos: ¿tengo hambre de Dios? ¿Busco a Dios solamente cuando tengo problemas? ¿O mi alma está verdaderamente apegada al Señor? ¿Estoy llenando mi corazón con la palabra de Dios? Amén. ¿Puedo adorar a Dios incluso cuando estoy atravesando un desierto? La enseñanza central es: cuando Dios se convierte en nuestra mayor búsqueda, descubrimos que su presencia puede sostenernos aún en los desiertos de la vida. El Salmo 63 nos recuerda que podemos estar atravesando un desierto externo, pero tener un corazón lleno de Dios, y podemos estar pasando por dificultades y aún así decir: mi alma tiene sed de ti. Y podemos llegar al punto en que nuestra mayor satisfacción no sea lo que Dios nos da, sino Dios mismo. Amén. Y aquí en el Salmo 64, aquí este salmo es una oración de David en la que clama a Dios para que lo proteja de sus enemigos. Y estos enemigos no solo querían hacerle daño con armas, sino también con sus palabras, sus planes ocultos y sus calumnias. Este salmo nos enseña que Dios conoce las conspiraciones del corazón humano y que Él hace justicia a su debido tiempo. Aquí en el Salmo 64, en el versículo 1 dice, y lo leo para ustedes: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Aquí David comienza pidiéndole a Dios que escuche su clamor. No solo teme al ataque físico, sino también el miedo que producen las amenazas de sus enemigos. Y muchas veces el enemigo busca paralizarnos por medio del temor, pero David lleva ese temor delante de Dios en lugar de dejar que domine su vida. Y mire lo que dice, porque Isaías nos enseña. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que siempre te ayudaré. Mira, cuando el miedo quiera dormir tu corazón, cuando el miedo quiera dominar tu corazón, llévalo a Dios en una oración y fortalece a quienes confían en Él. Amén.
Y mira lo que dice el Salmo 64 en el versículo 2. Escóndeme del consejo secreto de los milagros, de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Aquí David reconoce que hay personas que planean el mal en secreto y muchas veces no conocemos las intenciones de quienes nos rodean, pero Dios sí las conoce. Nada de lo que se hace ocultamente escapa de los ojos de Dios. Amén. Y en Proverbio en el capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, escuchen bien, mirando a los malos y a los buenos. Eso lo dice Proverbios 15:3. Aunque tú no veas lo que otros planean, Dios sí lo ve y puede protegerte de aquello que tú desconoces. Amén. Aquí en el Salmo 64 del versículo 3 al 4 dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear a escondidas al entero. De repente lo asaetan y no temen. Aquí David compara las palabras maliciosas con espadas y flechas. Imagínense. Las palabras pueden herir profundamente. La calumnia, el chisme, la mentira y las falsas acusaciones destruyen relaciones y dañan corazones. Por eso la Biblia nos llama a usar nuestra lengua para bendecir y no para destruir ni para maldecir a nadie. Amén. Y mira que el Santiago en su capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y es un fuego, lo dice la palabra de Dios. Así que debemos cuidar nuestras palabras porque pueden traer vida o causar profundas heridas. Y dice el Salmo 64 del versículo 5 al 6, lo leo para ustedes. Obstinado en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los he de ver? Y quieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Aquí los enemigos de David pensaban que nadie descubriría sus planes. Sin embargo, Dios conoce incluso los pensamientos más profundos del corazón. Y no hay pecado oculto delante de Dios, ¿ok? Y mire que lo dice Hechos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo dice la palabra. Así que podemos engañar a las personas por un tiempo, pero jamás podremos esconder nuestro corazón de Dios. Eso nunca. Y dice el Salmo 64 en su versículo 7-8, dice, mas Dios los herirá con saeta de repente, serán sus plagas, sus propias lenguas, lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Aquí David muestra que Dios es el juez justo. Aquellos que usaban palabras como flechas para herir a otros terminarán enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Aquí la Biblia enseña que cada persona cosecha lo que siembra. Y mire que Gálatas lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren esto. No busques vengarte, confía en que Dios hará justicia con rectitud en el momento oportuno. Amén. Y aquí en el Salmo 64, en su versículo 9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Cuando Dios actúa, las personas reconocen que fue Él quien intervino. Su justicia y su poder llevan a muchos a reflexionar y a reconocer su autoridad. Y dice el Salmo 40, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí Dios puede usar incluso las pruebas y las injusticias para manifestar su poder y fortalecer la fe de otros. Y dice el Salmo 64 en el versículo 10, dice, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. El Salmo aquí termina con esperanza. Después del clamor y de la angustia, David declara que el justo se alegrará en el Señor. La alegría del creyente no depende únicamente de las circunstancias, sino
de saber que Dios gobierna con justicia y nunca abandona a quienes confían en Él. Y mira que la palabra lo respalda en Romanos. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. ¿Ya vieron? Aunque tú enfrentes críticas, mentiras o ataques, permanece firme. Dios es tu defensor y es quienes confían en Él encontrarán el gozo y la seguridad. Este Salmo 64 nos recuerda que Dios escucha el clamor de los que sufren. Él conoce los planes ocultos y las intenciones del corazón. Las palabras tienen el poder para herir o para dar vida. Por eso debemos cuidar nuestra lengua. ¿Ya vieron? No necesitamos tomar venganza porque Dios es el Dios juez, es el juez justo. Al final, quienes permanecen íntegros y confían en el Señor pueden alegrarse porque Dios nunca abandona a los que ponen su esperanza en Él. Así que la gran lección de este salmo es que ninguna conspiración, ninguna mentira, ningún ataque oculto son más fuertes que la justicia y la protección de Dios. Él ve lo que otros no ven y en su tiempo perfecto hará resplandecer la verdad y sostendrá a los que permanecen fieles. Amén. Entonces, espero que este salmo haya sido de edificación para ustedes. El Salmo 65 habla el Dios que responde la oración. Y dice la palabra, tú oyes la oración. Este salmo celebra el poder del Creador de Dios y su fidelidad al responder las oraciones. Todo lo que existe proclama la grandeza del Señor. Amén. Así que vivamos agradecidos, reconociendo que cada bendición proviene de Dios. Así que espero que haya sido de edificación estos salmos. Mañana estaremos en nuestro programa Buenos Días Espíritu Santo y pasado mañana le daremos continuidad desde el Salmo 66 al Salmo 70 para dar terminación de estos salmos. Amén. Así que te invito a que cierres tus ojos y le oremos al Padre Celestial y le digas, Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido. Dile, Señor, tú eres mi roca más alta que nosotros. Como declara el Salmo 61, el cual nos enseñaste hoy. Dice, cuando nuestras fuerzas faltan, tú permaneces firme. Cuando nuestro corazón desfallece, tú nos sostienes con tu mano poderosa. Aleluya. Hoy decidimos, Dios, díselo, esperar solamente en ti, como enseña el Salmo 62. Hoy renunciamos a poner nuestra confianza en las riquezas, en las personas, en nuestras capacidades y en nuestra esperanza. Está en ti únicamente, Dios. Señor, produce en nosotros la sed que expresó David en el Salmo 63, que cada día anhelemos más tu presencia que cualquier otra cosa en este mundo. Defiéndenos en toda palabra maliciosa y de toda injusticia, como prometes en el Salmo 64. Sé nuestro juez justo, nuestro escudo. Gracias, Dios, porque tú escuchas nuestras oraciones, como proclama el Salmo 65. Aun cuando no vemos la respuesta inmediata, creemos que ya está sobrando. Amén. Gracias, Jehová, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Llena cada hogar donde estén llegando esta enseñanza. Trae paz al afligido, fortaleza al débil, trae esperanza al desanimado, restauración al que ha caído y salvación a quien aún no conoce a Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi querida familia, mis amados oyentes, aquí desde el programa en YouTube, leyendo la Biblia día a día, gracias una vez más por permanecer hasta el final de este estudio. Si esta enseñanza edificó tu vida, compártela con otras personas. Tal vez para ti sea solamente enviar un enlace o compartir un video, pero para alguien puede ser el inicio de una nueva vida con Cristo. Cada vez que compartes la palabra de Dios, estás sembrando una semilla al reino de los cielos. No sabemos qué corazón será alcanzado, qué familia será restaurada o qué persona encontrará esperanzas gracias a ese pequeño acto de obediencia. Así que te animo a seguir leyendo la Biblia cada día. No abandones este hábito santo
Mientras más conozcas la palabra, más conoces el corazón de Dios. Así que te invito a que te suscribes si no lo has hecho, que te actives las notificaciones y me acompañes en cada estudio bíblico. Y juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero darte una palabra de parte del cielo. Hoy el Señor te recuerda lo que dice Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si te has sentido que el camino ha sido difícil, Dios te dice que no estás caminando solo. Él está fortaleciendo tus manos, afirmando tus pasos y preparando un nuevo tiempo para tu vida. Tal vez hoy no veas todas las respuestas, pero el Señor ya está obrando detrás de aquello que tus ojos aún no pueden contemplar. Así que permanece fiel, continúa buscando su presencia y no abandones el camino. La semilla que has sembrado en oración, en obediencia, en perseverancia, dará fruto al tiempo señalado por Dios. Así que recibe esta palabra con fe. El Señor seguirá siendo tu roca, tu refugio, tu defensor y tu ayudador. Y Él terminará la buena obra que comenzó en ti, porque Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Así que Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde y haga resplandecer tu rostro. Te bendigo en el nombre de Jesús.